¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar cómo podemos calcular el gasto energético basal según la condición de nuestro paciente. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla en la que en la primera columna se muestra la condición del paciente. Por ejemplo, puede presentar una inanición moderada, puede ser un paciente postquirúrgico, puede presentar peritonitis, sepsis, etcétera, etcétera. Y según la condición se multiplica, hay un factor de estrés que este valor, por ejemplo aquí en una inanición moderada, se multiplica 0.85, que es el factor de estrés, por el gasto energético basal. Entonces en este video vamos a realizar cómo podemos crear un documento en Excel, una pequeña tabla que nos calcule el gasto energético basal según el factor de estrés de la condición de nuestro paciente, ¿ok? Entonces esta pequeña tabla la pasé aquí a Excel y las filas donde se encuentra rango, por ejemplo aquí donde dice postquirúrgico, que es de 1.05 a 1.15, opté por ponerlo en promedio. Por ejemplo aquí puse 1.1, ¿ok? Sin embargo, ustedes tienen que ir variando estos valores según la condición de nuestros pacientes. Entonces eliminamos esta imagen que ya le hemos pasado aquí en Excel y ahora vamos a realizar la ecuación para calcular el gasto energético basal, el cual en este caso vamos a utilizar Mifflin, ¿ok? Entonces, como vemos, la ecuación de Mifflin primeramente es una para mujeres y otro para varón, y nos pide el peso en kilogramos, la talla en centímetros y la edad en años. Entonces, primeramente vamos a poner el género de nuestro paciente. Ponemos aquí una etiqueta, género, enter. También ocupamos el peso, que tiene que estar en kilogramos. Ponemos peso, que tiene que estar en kilogramos, la talla, que tiene que estar en centímetros, y finalmente la edad, para calcular el gasto energético basal según la ecuación de Mifflin. Y finalmente vamos a poner la condición de nuestro paciente. Aquí ponemos otra etiqueta, condición. Y finalmente vamos a calcular el gasto energético basal según la condición de nuestro paciente. Entonces, primeramente, género, queremos que se nos muestre una lista desplegable donde se encuentren las dos opciones. Y para eso nos vamos a ir a la parte superior, nos vamos a la pestaña datos y nos vamos acá a la sección herramienta de datos y seleccionamos este pequeño icono que dice validación de datos. Hacemos clic y en esta opción seleccionamos lista, y en origen tenemos que poner qué opciones queremos que se nos muestre, que en este caso queremos que se nos muestre femenino, masculino, y posteriormente seleccionamos aceptar, ¿ok? Como vemos, se muestra una flecha hacia abajo que si la seleccionamos aquí se muestran las dos opciones, masculino, femenino. Seleccionamos masculino como modo de ejemplo y tenemos un paciente masculino con un peso de 78 kilogramos y una talla de 169 centímetros y que presenta una edad de 25 años y un gasto energético basal lo vamos a calcular según la ecuación de Mifflin. Entonces, como vemos, aquí se muestra dos ecuaciones, uno para la mujer y otro para el varón. Por lo tanto, vamos a utilizar una condicional. Nos citamos en esta celda, vamos a iniciar con el signo igual, ponemos la primera condicional, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda que corresponde al género. Entonces, si C2, ponemos signo igual, es igual, entre comillas tenemos que poner femenino idéntico como lo hemos escrito en la lista desplegable, ponemos coma, nos está pidiendo el valor si es verdadero. Entonces, si se cumple esta condicional, si es femenino, queremos que se ejecute esta primera ecuación que vemos en esta imagen. Entonces, empezamos con un paréntesis, ponemos 9.99, eso multiplicado por peso en kilogramos, tal como vemos aquí en la primera multiplicación de esta ecuación, y peso en kilogramos es la celda C3, que corresponde aquí, como vemos, a la etiqueta de peso. Cerramos paréntesis y eso se va a sumar, tal como vemos aquí, más, abrimos paréntesis de nuevo, 6.25 multiplicado por la talla en centímetros, que es esta celda C4. Cerramos paréntesis y vamos acá, y eso lo vamos a restar menos, abrimos paréntesis, 4.92, eso multiplicado por la edad en años, que es la celda C5, cerramos paréntesis y eso lo vamos a restar menos 161, ¿ok? Ponemos coma, nos pide valor si es falso, ponemos de nuevo la condicional si, abrimos paréntesis, nos pide la prueba lógica, de nuevo va a ser el género, la celda C2, y si este es igual ahora a masculino, entre comillas ponemos masculino idéntico como lo hemos escrito en la lista desplegable que se encuentra aquí en esta celda C2, ponemos coma, nos está pidiendo el valor si es verdadero. Ahora tenemos que poner esta ecuación que vemos aquí en la parte inferior. Como vemos, es muy parecida, el único valor que cambia es solamente el menos 161, en lugar de este valor es más 5. Entonces vamos a optar por copiar esta misma ecuación que hemos escrito para no tenerla que escribir de nuevo. Control C, nos vamos acá, Control V, eliminamos esta coma que sale sobrando y en lugar de menos 161 tenemos que poner, vamos a la fórmula, más 5. Entonces ponemos más 5, ponemos coma, nos pide valor si es falso, es decir, si no se cumple de ninguna de estas condiciones que queremos que se vea, no queremos que se muestre nada, y por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con 1, 2 paréntesis y enter, ¿ok?
Entonces aquí vemos el gasto energético basal según la ecuación de Mifflin, que es para este paciente masculino con un peso de 78 kilogramos, una talla de 1.69 y una edad de 25 años, nos calcula que el gasto energético basal es de 1717. Vamos a limitar los decimales a 0, entonces nos vamos de nuevo a la fórmula. Vamos a agregar otra función que es redondear. Ponemos redondear, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma y nos pide el número de decimales. No creemos ningún decimal, ponemos el número 0 y cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Entonces aquí vemos 1717. Ahora queremos que se muestre una lista desplegable aquí en la etiqueta de condición, es decir, la celda C7, donde nosotros podamos seleccionar fácilmente la condición de nuestro paciente según las diferentes condiciones que vemos en esta tabla, ¿ok? Entonces para eso nos citamos en esta celda C7, nos vamos a la parte superior, nos vamos a datos, nos vamos a la sección herramienta de datos, seleccionamos este icono que dice validación de datos y aquí seleccionamos la opción de lista y nos situamos en origen y tenemos que seleccionar aquellas celdas donde se encuentran las diferentes condiciones, que desde la celda F3 nos vamos hacia abajo hasta la celda F12, posteriormente seleccionamos aceptar y listo, ¿ok? Aquí se muestra una flecha donde se muestran las diferentes condiciones según los valores que tenemos aquí. Entonces para este ejemplo vamos a seleccionar, por ejemplo, sepsis, y ahora queremos que se nos muestre en esta celda el factor de estrés que hemos puesto aquí para cada una de estas condiciones. Y para eso nos situamos primeramente en esta celda D7, donde se va a mostrar el factor de estrés. Iniciamos con el signo igual y vamos a hacer uso de una función llamada buscar v. Entonces ponemos buscar v, abrimos paréntesis, nos está pidiendo el valor buscado es la condición, ponemos coma, nos está pidiendo la matriz de la tabla donde se va a buscar. Seleccionamos desde esta primera fila hasta esta segunda columna, hasta la última fila, ponemos coma, nos está pidiendo el indicador de columnas, es decir, ¿dónde se encuentra el valor que queremos extraer? Esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Entonces se encuentra en la columna 2, ponemos el número 2, ponemos coma y queremos una coincidencia exacta y por lo tanto ponemos falso y cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Entonces aquí viene sepsis, que el factor de estrés es 1.3. Vamos a corroborar sepsis 1.3. Si cambiamos aquí la condición, vamos a poner politraumatizado 1.4 y así para cada una de estas condiciones que vemos aquí, ¿ok? Ahora, para calcular el gasto energético basal según la condición de gasto energético basal, según la ecuación de Mifflin, vamos a hacer una simple multiplicación. Este valor por el factor de estrés. Entonces nos estamos en esta celda, iniciamos con el signo igual, hacemos la multiplicación, primeramente seleccionamos esta celda gasto energético basal, asterisco, por el factor de estrés y enter, ¿ok? Entonces aquí vemos que el gasto energético basal según la condición de nuestro paciente es de 2403 kilocalorías. Vamos a redondearlo, ponemos otra vez la función redondear, abrimos paréntesis, ponemos coma al final y nos pide el número de decimales, ponemos 0, no queremos ningún decimal, cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Entonces aquí nos muestra que el gasto energético basal de un paciente politraumatizado con estas condiciones presenta un gasto energético basal de 2404 kilocalorías. Vamos a poner sus unidades, seleccionamos estas dos celdas, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos vamos a la pestaña número personalizada y aquí en estándar tenemos que poner entre comillas kilocalorías, ¿ok? Ponemos kilocalorías, cerramos con comillas, seleccionamos aceptar y listo. Vamos a corroborar con otra condición, por ejemplo vamos a poner paciente postquirúrgico sin complicaciones. Vamos a agrandar un poco esta celda. Y aquí viene que el factor de estrés es 1.1, el cual el gasto energético basal es de 1889. Si te gustó este video, apóyame con un like. Cualquier duda o comentario, háganlo saber aquí abajo.